¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? ¿De qué se trata esta unidad? ¿Recuerdan? De la historia de la administración, de los padres de la administración, no sé quiénes aportaron a la administración, digamos, a la evolución de la administración. Bien, perfecto. Genial. Voy a poner compartir pantalla. Así repasamos un poquito lo que vimos la clase pasada. Bien, acá tenemos. Este PPT yo ya lo actualicé en la V. Quité el otro y puse este porque lo que tiene es un agregado, digamos. Es lo mismo a lo que vimos la otra vez, le agrego un poquito más que lo que vamos a ver esta clase. Así que, bueno, esta unidad se llama Síntesis de la evolución del pensamiento de la administración. Lo que habla es de la evolución de la administración, de cómo fue evolucionando la administración desde que no existía, y cómo nace y cómo fue pasando por las diferentes etapas. ¿Se acuerdan que habíamos visto sobre la revolución industrial? ¿Se acuerdan de...? ¿Se acuerdan? A ver, si hacemos un refresh de la revolución industrial, ¿cuándo se dio? ¿Cuáles fueron los hechos que lo ocasionaron? ¿Dio origen a qué? ¿Qué sucedió? A ver si recuerdan. ¿Cuál fue el hecho? A ver, dame un segundo. ¿Cuál fue el hecho que desató, o como que el hecho del puntapié inicial de la revolución industrial? ¿La invención de qué? De la máquina de vapor, profe. De la máquina de vapor, exactamente. ¿Cómo era antes de que existiera la máquina de vapor? A pulmón. A pulmón. Agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería, pulmón. Digamos, la energía provenía de la misma persona que lo hacía o de algún animal. En el caso de la agricultura o la ganadería, pero sobre todo la agricultura, para lo que era trabajar la tierra. Y al aparecer esta nueva forma de energía que se traslada a la mayoría de las industrias, la mayoría de las áreas textiles, el transporte, la locomotora, bueno, la minería, entonces ahí empieza el desarrollo industrial. ¿Y cuáles fueron los hechos que fueron sucediendo con esto? ¿Qué pasó? A ver si recuerdan. ¿Qué pasó con la población? No había más monarquía, perfecto, esos fueron dos hechos importantes, porque los burgueses, que era la parte de la sociedad que tenía que pagar tributos, pero que era la parte alta de la sociedad, que no eran los nobles, son un poco los que impulsan que esto sucediera. Eso en cuanto a gobierno, exactamente. Se termina el monarca y empiezan estos gobiernos un poco más democráticos. ¿Y qué pasa con las sociedades? Con la población. Hay como dos hechos. Se veía obligada Sí. a irse a las ciudades. Bien. Hay una migración por una cuestión de trabajo, de mano de obra, que ya el campo ya no lo necesitaba tanto, y empieza a haber demanda de trabajo en las ciudades con las industrias que se empiezan a crear. Y también sucede que las poblaciones empiezan a crecer porque se prolonga la expectativa de vida, porque empiezan también a aparecer las vacunas. Entonces, bueno, ahí empieza como un desarrollo bastante grande. Eso estamos hablando de qué fecha, como para que nos situemos en la línea del tiempo, más o menos. ¿En qué año? Ahí lo tienen. 1800. Alrededor del 1800, exactamente, porque la máquina de vapor
se inventa en el 1780, hace 20 años antes del 1800, y ahí empieza todo este desarrollo. Y podríamos decir que hasta mediados del 1800 empieza digamos, esta primera revolución industrial, que es un poco más precaria, como que se está armando la industria. Y nada, y se va haciendo todo muy como se va pudiendo, ¿no? Se va acomodando esta nueva forma de vida. Y a partir del 1850, 1860 empieza la segunda revolución industrial, y acá es donde nacen las escuelas. ¿Se acuerdan cuál fue la primera escuela que vimos? Bueno, acá un poco lo que habíamos visto, todo esto lo paso. Científica. La científica. ¿Por qué se llamaba científica? La Escuela de la Administración Científica. ¿Por qué se llamaba así? ¿Qué introdujo esta administración? Esta escuela. ¿Qué introdujo esta escuela a la administración? La ciencia, básicamente. Esto es lo que introdujo, por eso se llama la administración. ¿Se acuerdan? Con Taylor, que fue el primero que empezó a estudiar los procesos productivos, estudiar el puesto de trabajo, y empezó a meter estos conceptos más científicos, más de investigación, y dejó de lado lo empírico que es la prueba y el error, y cómo vaya saliendo, digamos. Pasó a ser algo más estudiado. Por eso se llama científica, la Escuela de la Administración Científica. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Taylor? Los tiempos. Bien, hizo un análisis sobre los tiempos. ¿Enfocado en qué? ¿En qué se enfocó él? En las herramientas y en los métodos de trabajo. En la Bien, parte operativa, digamos. Exacto. Él miró la parte operativa, exclusivamente la parte operativa, digamos, como que él quiso mejorar la productividad a través de las herramientas, los métodos de trabajo y los tiempos, y su plan de incentivos. También para motivar a la gente, pensaba que si le pagaba más, la gente se iba a motivar un poco más, pero siempre tuvo esa mirada del ser humano como una herramienta más de trabajo. ¿Sí? Fue lo primero, suena como muy básico, pero para ese momento estaba bien porque fue lo primero que se hizo. Después Henry Gantt trabajó con Taylor, ¿y cuál fue la mirada de Gantt? ¿Qué fue lo que él aportó? El ambiente laboral. Organización de los tiempos. Sí. Perdón. Yo tengo 6 perros en mi casa, así que se imaginarán que acá ruido de perro hay todo el tiempo. Y sale el perro del vecino al frente y le sienten el olor, se ponen todos locos a ladrar. Bueno, sí, Gantt lo que él introduce es este concepto de planificación. Digamos, él de gestión y planificación. Él empieza a mirar un poquito más allá, es como Taylor mira la ahora, trata de mejorar el puesto de trabajo, y Gantt, con su diagrama de Gantt, empieza a introducir el concepto de planificar. Miremos a largo plazo y veamos cómo podemos hacer para que trabajadores y empresa tengan objetivos en común. Y Henry Ford, ¿cuál fue el principal aporte de Henry Ford? Bueno, ¿qué es lo que hizo él? En serie. Sí, exactamente, la producción en serie. Le pagaba más a los que trabajaban ahí, o como incentivo. Él se animó, fue como muy innovador en eso. Él se animó a duplicar y un poco más el salario de los trabajadores y mejorar un poco las condiciones de trabajo en base a las herramientas que tenía disponible. Pero él se anima, no sé, yo me imagino, anoche tuvimos esta misma clase con el grupo de la noche, y salió el tema los horarios de trabajo, ¿no? Que por ahí hay países que ya están impulsando esto de que se trabajen menos horas, o están haciendo pruebas, en vez de 5 días 4 y 3 de descanso. Bueno,
Henry Ford fue básicamente uno de estas personas en aquel momento. Animó a romper con la estructura de trabajo. Si digamos, lo que él propuso es pagar más, y bueno, pero fue un poco eso, ¿no? Imagínense que venga en este momento un Henry Ford y diga, bueno, de ahora en más, en mi empresa van a trabajar 4 días a la semana, 6 horas, y van a mantener el mismo sueldo. ¿Habría colas o no para trabajar ahí? ¿Qué opinan? Si llegara a pasar una situación así. Fue más o menos lo que hizo Henry Ford en aquel momento. Algo que no existía. Y bueno, ya básicamente eso fue como que marcó después un nuevo rumbo. Pero sí, la principal, acá lo importante es Henry Ford es el que desarrolla el sistema de producción en serie. Hasta el momento existía la línea de montaje, pero no estaba la producción en serie. Él con su modelo de auto económico, que llega a producir un auto cada 5 segundos en 12 años, eso es a raíz de la producción en serie. Y llegó para quedarse, no se sigue utilizando hasta el día de hoy. Bien, y los esposos Gilbert, Frank y Lillian, ¿qué aportaron ellos? ¿O sobre qué aspectos estuvieron estudiando? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hicieron ellos? ¿No? Ellos trabajaron sobre los... ¿De los movimientos puede ser, profe? Sí, el estudio de los movimientos. Estudiaron los movimientos, se dedicaron prácticamente toda su vida al estudio de movimientos y a partir de ahí aparece la ergonomía, la mejora, digamos, de las posiciones laborales, las mejores formas de trasladar materiales, cómo disponerlos. Bien, eso es lo que ellos hacen. Bueno, esto es como para que ustedes recuerden, tengamos un refresh de lo que fue la escuela científica. Ahora vamos a ver la escuela clásica. Voy pasando esto, ya lo vimos en la clase pasada. Y vamos a llegar a la escuela clásica de la administración. Acá los conceptos que vamos a ver hoy, van a ver conceptos que ya los hemos visto. Básicamente lo que ya venimos estudiando en administración, nacen en esta escuela. Después de esto es como que acá sientan las bases y después se empiezan a desarrollar o se empiezan a mejorar los conceptos. Acá tenemos a Henry Fayol, que lo habrán escuchado, un famoso, y ahora cuando vean el video, realmente el legado de Fayol es increíble hasta el día de hoy, se lo sigue usando tal cual como él lo dijo. Max Weber, que ellos ya son sociólogos, psicólogos, Mary Parker Follett, ella es una socióloga y trabajadora social, Chester Bernard también, ellos ya empiezan con una mirada un poco más humanista, ya empiezan a mirar la persona en el ambiente de trabajo. Y después de esta escuela viene la escuela de las relaciones humanas, donde a ellas sí se empieza a mirar en profundidad de la persona, y se empiezan a hacer los primeros experimentos de qué es lo que impacta en la productividad de la persona. Pero fíjense cómo primero se soluciona todo lo básico y ahora ya a partir de este punto se puede empezar a mirar otras cosas. Vamos a empezar a ver el videito de Fayol, Henry Fayol. Hoy hablaremos de otro de los personajes importantes de la teoría administrativa. Hablaremos de Henry Fayol, considerado como uno de los principales exponentes del enfoque clásico de la administración, considerado como el padre de la administración moderna. Dentro de sus principales aportes se encuentra la demostración de la universalidad de la administración en las organizaciones, como la familia, como las empresas, como el gobierno. Donde hay una organización debe existir una buena administración. También es conocido por sus 14 principios de la administración, los cuales son de gran aplicación actualmente en muchas empresas. Además, dentro de sus aportes también se encuentran la división en áreas funcionales,
tales como el área operativa o técnica, el área comercial o el área de finanzas. También podemos mencionar dentro de sus aportes el primer modelo del proceso administrativo, el cual incluye la planeación, la dirección y el control. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca de este gran personaje de Henry Fayol. Henry Fayol nació en el año 1841 en Constantinopla, en el seno de una familia burguesa. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde de la Primera Guerra Mundial. Se graduó a los 19 años de la carrera de Ingeniería en Minas. Murió en 1925 a la edad de 84 años, producto de su vejez. Su aporte principal fue el escribir sobre problemas no estudiados por Taylor, pues mientras Frederick Taylor se centraba en la operación, en la fábrica y en el taller, Henry Fayol se enfocaba en la gerencia y en la dirección, creando así lo que algunos conocen como la escuela de jefes. Entonces, su contribución radica en la mejora de los diferentes niveles administrativos. El primero de los aportes de Henry Fayol se centra en 6 áreas funcionales. Él creía que toda empresa industrial debería de contar con 6 grupos funcionales, siendo la primera de ellas pues el área técnica, considerando que el enfoque debería de ser la producción de bienes y servicios. Como segunda función podemos ver pues el área comercial, pues toda empresa debe de comprar y vender bienes o servicios. En tercer lugar podemos ver el área financiera, el cual está enfocado a la administración adecuada del flujo de efectivo, la administración de capitales. En cuarto lugar podemos ver pues el área de seguridad, con el fin de proteger los recursos así como las personas. En quinto lugar podemos ver el área funcional contable, el cual está enfocado hacia los inventarios, hacia el balance, hacia los costos y las estadísticas. Y por último, el área administrativa, cuyo fin es coordinar cada una de las otras 5 funciones. Henry Fayol también es conocido por crear el primer modelo administrativo, incluyendo 5 fases en dicho proceso, siendo el primero pues la fase de planeación, el cual consiste en prever el futuro estableciendo planes de acción. En segundo lugar, pues la etapa de organización, el cual consiste en establecer una estructura organizacional adecuada para la empresa. En tercer lugar, podemos ver pues la dirección, el cual consiste en coordinar y dirigir pues al recurso humano. En cuarta etapa tenemos la coordinación, el cual consiste en armonizar tanto los actos y los esfuerzos de la empresa. Y en último lugar tenemos la etapa del control, el cual consiste en verificar el cumplimiento de las reglas establecidas en la empresa. Dentro de sus aportes no podríamos dejar de hablar de los 14 principios de Henry Fayol, el cual se dieron en la misma época de los principios de la administración científica de Frederick Taylor. Los 14 principios son los siguientes. El principio de unidad de mando, el cual consiste que en cualquier trabajo un empleado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. La violación de ello pues puede causar la fuga de autoridad. Principio de autoridad y responsabilidad. Quien tiene el poder avalado por un cargo tiene que responder por los resultados de su gestión. Principio de la unidad de dirección. Todos los miembros de una organización deben trabajar a favor de los mismos objetivos. Principio de centralización, el cual consiste en la concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. Cuanto más grande sea la organización, menor será la centralización. Principio de la subordinación del interés particular al general.
por encima de los intereses de los empleados están siempre los intereses de la empresa. Principio de la disciplina, el cual es sinónimo de respeto y obediencia. Principio de la división del trabajo, el cual induce a la especialización y por lo tanto promueve la eficiencia. Principio del orden, se puede sintetizar con la frase: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. De esta forma se evitan demoras en búsquedas infructuosas de, por ejemplo, las herramientas de trabajo. Principio de la jerarquía, el cual representa la cadena de mando, quien manda a quién. Hay que respetarla dirigiéndose al inmediato superior o inferior. Principio de la justa remuneración. La retribución por el trabajo debe de ser acorde a las tareas desempeñadas y debe de ser justas. Principio de la equidad. Es sinónimo de la justicia y el trato igualitario para con todos los empleados. Principio de la estabilidad del personal. Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente para aprender y asimilar las tareas encomendadas. Principio de la iniciativa, el cual se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa. Y por último, el principio del trabajo en equipo, el cual se refiere a la armonía en los vínculos para que el ambiente laboral sea agradable. Henry Fayol establece que cualquier actividad debe de estar basada en la administración y que por lo tanto los estudios administrativos deben de darse desde la primaria. Los grandes aportes de Henry Fayol han sido de suma importancia para la administración de la empresa, desde los 14 principios hasta las áreas funcionales de cada una de las organizaciones, así como el proceso administrativo. Henry Fayol recibió como crítica que sus aportes fueron basados en la teoría más que en la práctica. Así que amigos, esta es la vida de Henry Fayol, conocido como uno de los padres de la administración. Y en ese sentido estamos hablando de la administración moderna. Así que si te gustó, dale like al video, recuerda visitarnos. Bien, a ver. ¿Le suena conocido qué hizo Fayol? ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso de la administración? ¿Se acuerdan los pasos que estudiamos del proceso de la administración? Sí. ¿Cuáles eran? Planificación, Sí. organización, control, Sí. dirección. Bien. Acá Bien. había la coordinación. Sí, bien, acá él agrega la coordinación, exactamente, pero fíjense que él es el primero en desarrollar el proceso administrativo. Después nosotros estudiamos el proceso con cuatro fases, más la parte de integración de personal. Después cada autor a lo largo del tiempo han ido desarrollando su propio proceso, pero siempre se basan en las mismas etapas. Por ahí las llaman de manera diferente, le agregan una, las dividen, pero son esas las etapas. Y todo nace, digamos, del desarrollo que hace Henry Fayol. Así que ese aporte es como clave. Y después él habla también de la universalización de la administración. ¿A qué se refiere con eso? No sé si llegaron a escuchar esa parte. Cuando él habla de universalizar la administración. Y se puede aplicar, a lo que se refiere es que la administración se puede aplicar a cualquier organización, a cualquier entidad organizativa, ya sea pública, privada, a las universidades. Es como que él mira la organización, mira a la administración como un proceso muy abarcativo. O sea, tiene una mirada bastante completa, no solo industrial. Eso también es súper importante. Y después cuando habla de las áreas funcionales, ¿recuerdan? A ver, yo por acá lo puse. Acá están, las áreas funcionales. Él las divide en 6.
Esto también lo vimos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí. Bien, y después de los 14 principios de Fayol, ¿qué les pareció? ¿También les sonaron conocidos? Sí, profe. Sí, profe. Si no me equivoco, habíamos visto algo también el año pasado en pensamiento. Ajá, sí, seguramente. Los 14 principios de Fayol son como, es como una regla, es como, nada, es básico, porque si ustedes se fijan, ahí habla jerarquía, división de trabajo, trabajo en equipo, iniciativa, el orden, que nosotros lo estudiamos como uno de los 7 elementos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los elementos de la organización? Eran los individuos, bueno, el orden, los objetivos, el fin, los recursos. O sea, él lo nombra como uno de los principios y después se desarrolla como uno de los elementos de una organización. Si tendríamos que comparar a Fayol con Taylor, no sé, ¿qué conclusiones podrían sacar ustedes? ¿Qué diferencias, qué similitudes encuentran entre ellos? Ellos, fíjense que los dos viven en la misma época prácticamente. Taylor nace unos años después que Fayol, pero básicamente se desarrollan en el mismo momento, y si bien Taylor estaba en Estados Unidos y Fayol en Francia, ellos tenían comunicación constante y también se llegaron a conocer. ¿Qué podrían así ver como diferencias o similitudes? Esto suele ser pregunta de examen. Pregunta de examen y pregunta de conocimientos generales. Se tienen que conocer. La vida de Fayol y de Taylor es como que la tienen que conocer de pe a pa porque son quienes dieron el nacimiento a toda la administración y la ingeniería industrial. ¿Sobre qué hace foco cada uno? ¿Cuáles son los ámbitos de observación o de mayor enfoque de cada uno? Fíjense que ahí hay una Puede ser diferencia. que Sí. Taylor se enfoca más en la parte operativa, digamos, y Fayol se enfoca más en la parte gerencial. Sí, exactamente. Principal diferencia. Esa es la principal diferencia. Digamos, los lugares de enfoque que tiene cada uno. Taylor solo se quedó con la parte operativa. Él se enfocó en mejorar la productividad del puesto de trabajo, de la línea de trabajo. En cambio, Fayol, él mira toda la empresa y él trata de organizar toda la empresa, tiene una mirada más global. ¿Y por qué fue criticado Fayol? ¿Por qué lo criticaban? Ahí que dice al final el video. Porque Porque era como más teórico que práctico. Era más teórico que práctico. Y no sé si nos ponemos a pensar también en el momento en que se desarrolló cada uno y se escribieron sus libros y todos, por ahí lo que Fayol lo desarrolló de una manera, la verdad, sí, bastante teórica, porque no tuvo muchas oportunidades de aplicarlo. Después, la historia como que le va dando la razón, ¿no? Con el tiempo se va viendo que todos estos conceptos que él desarrolló, que él se imaginó y que fue creando y escribió sus libros, después con el tiempo se fueron aplicando y al día de hoy se siguen utilizando. Todo esto, la división de trabajo, que tiene que haber una jerarquía clara, que tiene que haber equidad en el trabajo. Fíjense, cada uno de los puntos, que los tengo por acá, yo los puse por acá. Bueno, acá tenemos el proceso administrativo según lo que él define, y acá tenemos los puntos. Subordinación de los intereses, tener los mismos intereses, tanto la empresa como los empleados, y siempre, obviamente, se busca todos empujando hacia el mismo lugar. Unidad de mando, unidad de dirección, centralización, jerarquía, división de trabajo, autoridad, responsabilidad, disciplina, remuneración, orden, equidad, estabilidad y duración del personal
en un cargo, iniciativa, espíritu de equipo. Hasta parece que fueran, no sé, contemporáneos, que fueran de ahora, y son, hace 120 años que han sido escritos. Así que, bien. ¿Quieren agregar algo más? ¿Qué les parece Fayol? ¿Les parece una figura importante? ¿Cómo lo ven? Está bueno, ¿no? Lo que hace Fayol. Están muy callados hoy. Están tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Se han dormido? ¿El profe de economía los liquidó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Están muy calladitos. Bueno, vamos a ver Max Weber, que es otro de los que está dentro de la escuela clásica de la administración. Acá ya empezamos a mirar un poco más. Bueno, con Max Weber todavía no vemos la parte la parte social. Acá vamos a hablar de burocracia. Él introduce este concepto, y acá fíjense al comienzo del video cómo él define la idea que él tenía de burocracia, y después, con la implementación de estos modelos, cómo se va teniendo esta connotación negativa, que por ahí es lo que hoy, cuando escuchamos la palabra burocracia, siempre pensamos en algo lento, trabado, de mucho papeleo, de cosas innecesarias, pero sus orígenes no son esos. Eso va sucediendo con la práctica. Así que bueno, ahí hay muchas críticas, vamos a ver un poco opiniones de él y opiniones de otras personas que estaban en ese momento. Así que presten atención de eso, pero presten atención sobre todo cuál era la idea principal que tenía él cuando él propone este sistema de burocracia. En este video veremos otra teoría administrativa, específicamente los aportes del sociólogo Max Weber, conocido por su... Considerado el padre del management moderno, Peter Drucker es uno de los personajes que más ha influenciado el mundo empresarial en el siglo XX. Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas en el mundo de la administración de empresas. Él es conocido por su estudio del comportamiento organizacional. Quise bajar el volumen y se me fue el video. A ver si me aparece, porque no es ni Elton Mayo. Max Weber, acá está. Ahora sí. Hola amigos, en este video veremos otra teoría administrativa, específicamente los aportes del sociólogo Max Weber, conocido por su organización burocrática y considerado como el padre de la burocracia moderna. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de Max Weber. Iniciamos. Max Weber, sociólogo alemán, definió el concepto de burocracia como una forma de organización humana. Sus ideales en el pensamiento administrativo se centran en el seguimiento de normas, reglas y procedimientos, así como el concepto de racionalidad, considerándose estos como elementos básicos para que la organización alcance esos objetivos. Claros ejemplos de este concepto es el Estado moderno, el ejército, las empresas, la iglesia, etc. Dichos organismos actúan bajo un régimen de organización, el cual les permite cumplir en forma eficaz y eficiente su misión y objetivos para sustentar el desarrollo de sus actividades productivas y de servicios. Entonces, ¿qué es la burocracia? La burocracia podría definirse como un conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender o racionalizar la realidad exterior, a fin de conocerla y aplicarla de forma estandarizada o uniforme. Weber la definió como una forma de organización que promueve la precisión, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia,
conseguida a través de la división de las tareas, de la supervisión jerárquica y de detalladas reglas y regulaciones desde un solo sitio de trabajo. La autoridad de los funcionarios y la rutina burocrática son los precios que se deben de pagar por la eficiencia de las técnicas de las organizaciones burocráticas. Características de la burocracia. La burocracia de Weber presenta las siguientes características. En primer lugar, la división del trabajo, donde los puestos son divididos en tareas simples, rutinarias y bien definidas. En segundo lugar, la jerarquía de autoridad, donde las oficinas o puestos están organizados en una jerarquía, con cada nivel bajo controlado y supervisado por uno más alto. En tercer lugar, la selección formal, donde todos los miembros organizacionales deben seleccionarse sobre la base de calificaciones técnicas demostradas por el entrenamiento, la educación o un examen formal. En cuarto lugar, reglas y regulaciones formales, para asegurar la uniformidad y regular las acciones de los empleados. Hay una fuerte dependencia de las reglas organizacionales y formales. En quinto lugar, la impersonalidad, donde las reglas y controles se aplican de manera uniforme, evitando involucrarse con las personalidades y preferencias personales de los empleados. Y en sexto lugar, la orientación de carrera, donde los administradores son funcionarios profesionales más que propietarios de las unidades que administran, trabajan por un salario fijo y aspiran a seguir una carrera dentro de la organización. La burocracia descrita por Weber no difiere de la administración científica en cuanto a su ideología, pues ambas resaltan la racionalidad, la predictibilidad, la impersonalidad, la competencia técnica y el autoritarismo, aunque sus escritos son menos operativos que los de Taylor. El hecho que la burocracia describa a la mayoría de las organizaciones contemporáneas prueban la importancia de su trabajo. La burocracia de Weber fue un intento de formular un modelo ideal alrededor del cual se pudieran diseñar las organizaciones. Fue una respuesta rápida a los abusos que Weber observó dentro de ella. Creía que su modelo podía eliminar la ambigüedad, la ineficiencia y el patronazgo que caracterizaba a la mayoría de las organizaciones en aquel tiempo. Es por ello que se ha convertido en el modelo más útil para el diseño de las grandes organizaciones. Aunque muchas de las características de la burocracia de Weber aún son evidentes en organizaciones grandes, actualmente su modelo no es tan popular como lo fue en el siglo XX. Muchos gerentes creen que una estructura burocrática dificulta la creatividad individual de los empleados y limita la capacidad de una organización para responder rápidamente a un entorno cada vez más dinámico. Sin embargo, incluso en organizaciones flexibles de profesionales creativos como Microsoft, Samsung, General Electric y Cisco Systems, se necesitan mecanismos burocráticos para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y eficaz. Si combinamos los principios clásicos, llegamos a lo que la mayoría de los primeros teóricos administrativos creían que era la estructura ideal de la organización burocrática. Ventajas y desventajas del modelo burocrático. Weber definió cuáles serían sus ventajas y desventajas dentro de este modelo. En primer lugar, la primera ventaja que Weber consideró fue el adecuado desempeño en el cargo. En segundo lugar, su rapidez en las decisiones. Y tercer lugar, la selección por capacidad y competencia. Entre las desventajas encontradas por Weber se mencionan el exagerado apego a los reglamentos, la resistencia al cargo y decide el jerarca y no el más capaz. Observaciones y críticas de algunos autores al modelo burocrático. En primer lugar, veamos lo que dice Chavenato. Él señala que Weber vio innumerables razones para explicar el avance de la burocracia sobre las otras formas de asociación. Para él, comparar los mecanismos burocráticos con otras organizaciones es lo mismo que comparar la producción de la máquina con otros modos no mecánicos de producción. Así, para Weber, la burocracia es la organización eficiente por excelencia. Sin embargo, se pasó a dar el nombre de burocracia a los defectos del sistema y no al sistema en sí mismo. Para Chavenato, las causas del sentido negativo que se le da a la burocracia reside básicamente en el hecho
de que la burocracia no tiene en cuenta la llamada organización informal, que existe desafortunadamente en cualquier tipo de organización, ni se preocupa por la variabilidad humana, es decir, las diferencias individuales entre las personas, que necesariamente introduce variaciones en el desempeño de las actividades organizacionales. Según este mismo autor, frente a la exigencia de control que dirige toda la actividad organizacional, es que surgen las consecuencias imprevistas de la burocracia. En ese sentido, Chavenato advierte que el propio Weber notó la fragilidad de la estructura burocrática que enfrenta un dilema típico. De un lado existen presiones constantes de fuerzas exteriores para obligar al burócrata a seguir otras normas diferentes a las de la organización, y de otro lado, el compromiso de los subordinados con las reglas burocráticas tiende a debilitarse gradualmente. Robert Merton, por su parte, notó también las consecuencias imprevistas o indeseadas que llevan a la ineficiencia y a las imperfecciones. A estas consecuencias imprevistas, Merton dio el nombre de disfunciones de la burocracia para designar las anomalías del funcionamiento responsable por el sentido negativo que el término burocracia adquirió. Brevemente, estas disfunciones de la burocracia son las siguientes: mayor internalización de las reglas y exagerado apego a los reglamentos, exceso de formalismos y de papeleo, resistencia al cambio, despersonalización de las relaciones, categorización como base del proceso decisorial, superconformidad con las rutinas y procedimientos, exhibición de señales de autoridad y dificultad de la atención de clientes y conflictos con el público. Max Weber. El propio Max Weber percibió que realmente no puede existir una organización ideal. Por lo tanto, la burocracia puede presentar las siguientes debilidades. En primer lugar, la jerarquía vertical de autoridad puede no ser lo suficientemente explícita y delineada, causando confusión y conflictos. En segundo lugar, las funciones pueden ser poco claras y usadas contrariamente al espíritu de las reglas. En ocasiones, el procedimiento en sí mismo puede considerarse más importante que la decisión o, en general, sus efectos. En cuarto lugar, puede promover un sistema de contratación y promoción no basada en los méritos. En quinto lugar, la rigidez e inercia en los procesos, tomando decisiones con lentitud o siendo imposible aplicarlas al presentarse casos inusuales, e igualmente retrasando los cambios, evolución y adaptación de viejos procesos a nuevas circunstancias. En sexto lugar, la suposición de que el sistema es siempre perfecto, provocando que su organización sea poco adaptable al cambio y a la autocrítica. Y en último lugar, Weber observó la creación de más y más reglas y procesos, creciendo su complejidad y disminuyendo su coordinación, facilitando la creación de reglas contradictorias. En conclusión, actualmente cuando escuchamos la palabra burocracia lo relacionamos a ideas negativas como lentitud, procesos engorrosos, trámites innecesarios, mal servicio, una organización no adaptada a la realidad. Lo relacionamos a empresas grandes y al gobierno. Todo lo anterior se debe al exceso de procesos internos, autorizaciones, documentos o formatos que se deben de llenar y muchos niveles jerárquicos. En un mundo donde el ser ágil, rápido y satisfacer mejor las necesidades de los clientes, la organización burocrática no sería la adecuada. Sin embargo, a pesar de ello y según mi experiencia, creo que es un mal necesario, pues garantiza en muchas culturas organizacionales la ejecución y supervisión del trabajo. Con una organización burocrática se puede garantizar de mejor manera el cumplimiento de los procesos y las políticas, es decir, se logra sistematizar de mejor forma una entidad. Además, en términos de auditoría, permite fortalecer la estructura de control interno, lo cual evita que se den errores e irregularidades dentro de la empresa. En otras palabras, en una organización burocrática existe menos probabilidad de robo. Es muy frecuente observar, por ejemplo, empresas que son muy flexibles en sus decisiones, donde no existe burocracia en sus procesos, son rápidas, atienden bien al cliente, etc. Es decir, pareciera una organización ideal. Sin embargo, por esa misma razón muestran debilidad en la estructura de control interno, lo que ocasiona en poco tiempo un robo en el área de caja, o en la gestión de cobros o en inventarios. Esto hace que la gerencia implemente un nuevo proceso, ya sea una firma, un nuevo formato de recibido
o formato de depósito o una requisición de productos, con el fin de hacer más difícil que se vuelva a repetir el suceso de robo. Meses después se dan cuenta que en otra área necesitan otra política o proceso para fortalecer la estructura y evitar otra fuga, y así sucesivamente en los siguientes meses van adoptando nuevas políticas para fortalecer la estructura. El resultado es una organización burocrática, dejando de ser una organización rápida y de buen servicio, que era la característica inicial, debido principalmente por el recurso humano que se posee, que sin control no rinden o realizan acciones poco confiables. La solución parece ser reclutar y seleccionar personal con buenos principios y valores, que no necesitan activación o ser supervisados de cerca. Sin embargo, eso es más fácil de decirlo que hacerlo. Se vuelve en el reto del día a día de toda empresa. Pues bien, amigos, este es el video de Max Weber y su organización burocrática. Cualquier comentario puedes hacerlo acá. No olvides suscribirte al canal y comparte. Bueno, a ver, ¿qué entendieron de Max Weber? ¿Qué entendieron de la burocracia y los aportes que él hizo, quiso hacer y cómo salió? A ver, los escucho. A ver, ¿qué han entendido? ¿O no entendieron nada? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que quiso hacer Max Weber con este modelo burocrático? Buscó un modelo Puede ideal. ser que buscaba un modelo ideal de una organización. Exacto, él buscaba un modelo ideal. Él como que quiso poner justicia de ver muchas cuestiones por ahí injustas con relación a las personas. Y bueno, entonces él formula este sistema burocrático. Él cuando define burocracia, ¿se acuerdan las palabras que él utiliza para definirla? Él habla de claridad, de Jerarquía. claridad, sí, de jerarquía, de exactitud, como que él busca ordenar, busca tener cierto orden dentro de la organización. ¿Y qué es lo que pasa después, cuando se empieza a aplicar este modelo? ¿Por qué, digamos, es que no puede aplicarse como él lo plantea en un comienzo? ¿Qué les parece? Porque en sí podemos decir el modelo estaba bastante bien, digamos, estaba bastante bueno. De hecho, muchas empresas hoy, si vamos a las empresas multinacionales, las empresas grandes, terminan aplicando este sistema, este modelo burocrático, porque es la única manera de garantizar un control, de garantizar un orden, de garantizar cierta justicia, cierta, digamos, no sé, seguridad también. Por eso es que es como que no queda otra, por ahí el video dice, es como un mal necesario, digamos, no queda otra de que para ciertos procesos se tengan que pedir la firma del jefe, tenga que solicitarte autorización, tiene que haber un procedimiento, se tiene que colocar tal cosa de esta manera, porque cuando se involucran a muchas personas trabajando en muchas áreas, bueno, es la manera de poder tener un orden, de poder por ahí garantizar la calidad del trabajo. Es como que la burocracia lo podemos ver por desde dos puntos de vista. Aplicado a la parte operativa y aplicado a la parte administrativa. En la parte operativa, por ejemplo, ustedes imagínense en un lugar, en un taller de trabajo, no sé, cada herramienta tiene su lugar donde debe estar colocada. Y tiene que ser así porque muchas personas la utilizan
y tiene que haber un solo lugar donde pueda estar disponible. Entonces yo la uso y le tengo que dejar, y por ahí es un perno tener que ir hasta el lugar y dejarla. Pero bueno, eso garantiza que cuando otra persona lo necesite, yo lo necesite, voy y lo busco y está siempre en ese lugar. Por ahí, digamos, esta burocracia hace esto, ¿no? Dificulta o hace más lento algunas cosas, pero a la larga termina siendo más beneficioso. Lo mismo pasa con lo que son la parte administrativa. ¿Dónde ven ustedes por ahí, a ver si ustedes llegan a ver que esto por ahí se desbanda un poco, se va de lugar y empieza a aparecer esta burocracia como más ineficiente? Que bueno, son un poco las críticas que recibe y que él mismo después se hace una autocrítica. ¿Llegaron a darse cuenta de esa parte? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, no sé, cuando tienen que hacer un trámite en alguna entidad pública? Profe, la lentitud, los tiempos se vuelven mucho más largos de los procesos. La lentitud, sí, la cantidad de pasos que hay que hacer, que a veces no está claro, llevarlo para un lado, llevarlo para el otro, que me piden una información que no sabía que tenía que, no sé, era original y duplicado y no sé qué cuántas cosas, y siempre falta algo. Entonces yo creo que la burocracia empieza a ser molesta y empieza a ser negativa e ineficiente en el momento en que no hay una buena organización. Y ahí es donde entra un poco el ingeniero industrial, ¿no? A organizar esta parte. Y también sucede que hay muchas empresas, organizaciones, que por ahí tienen miedo de hacer algunas cosas, entonces para cubrirse piden una validación a otra área, piden una verificación, piden una autorización, y todo eso es lo que empieza a hacer que estos procesos sean más lentos. Y lo que se llama hoy burocrático, digamos, mal llamado porque no nació como eso la palabra burocrática. Pero hoy, bueno, se la utiliza de esa manera. Entonces yo creo que ahí está el límite entre hacer las cosas que necesariamente sirven para garantizar seguridad, calidad, eficiencia, y desde el momento en que se empiezan a hacer por cuestiones de tengo miedo, no sé cómo hacerlo, creo que esta es la mejor manera, pero no hay un estudio, no hay un análisis, y se empiezan a llenar de pasos innecesarios que si no están, no pasa nada, y ahí es donde se rompe, digamos, esta burocracia. Fíjense lo que pasó ahora con la pandemia. ¿Cuántos trámites pensábamos, cuántas cosas pensábamos que no se podían hacer si no teníamos que ir presencial, poner una firma, poner la cara, no sé, hacer un montón de cosas? Y de pronto, cosas que parecían que nunca en la vida iban a suceder, que era imposible, se tuvieron que amoldar, y hoy se hacen cuántos trámites y cosas que se adaptó el sistema a eso. Y bueno, por ahí también a veces depende de esto, ¿no? De buscar la manera de adaptar el sistema para que la burocracia siga funcionando, pero sin ser ineficiente. Yo creo que ahí viene un poco la crítica de Max Weber, a todas las críticas que recibió, y por qué por ahí este sistema funciona en algunas estructuras y en otras no. O es necesario, digamos, es más necesario. Por ejemplo, lo que son las entidades públicas, sí o sí necesitan, y se vuelven muy burocráticas a veces también, porque, bueno, ahí los intereses son diferentes, ¿no? Ahí no hay un dueño. Entonces, digamos, si se pierde dinero, el dinero es de todos, entonces, bueno, ya ahí pasan otro tipo de intereses. ¿Se entendió, Max Weber? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, acá tenemos un poco cómo él plantea que debería ser la organización ideal, un resumen. Y ahora vamos a ver a Mary Parker Folliet, que ella empieza, fíjense que ella es la primera que empieza a hablar de las relaciones humanas dentro de la estructura de la organización. Ella habla de la administración como el arte de hacer las cosas mediante las personas. Fíjense que antes la administración
De hecho, lo que dice Fayol, el proceso de planificar, dirigir, controlar, coordinar, organizar, bueno, esas 5 partes, y ella empieza a hablar de administración como hacer las cosas mediante personas. Entonces ella introduce la figura humana, y dice muchas frases que ya hace, pero bueno, acá traigo esta: ninguna persona podía sentirse completa a no ser que formara parte de un grupo, y que los humanos crecían gracias a sus relaciones. Entonces ya empieza ella también a ver no solo a la persona, sino al entorno, cómo impacta el entorno de las personas en su relación de trabajo, en su productividad, en un montón de otras cosas que empiezan a aparecer a partir de ella y de Bernard, que es el que vamos a ver después. Ya acá se empiezan a hablar también de las organizaciones informales. ¿Se acuerdan que vimos las organizaciones informales, que hablamos mucho sobre las organizaciones informales? ¿Se acuerdan lo que era una organización informal? Eran organizaciones paralelas a las organizaciones formales, en las que los individuos se juntaban por intereses en común, digamos. Bien, exactamente. Son estas organizaciones que nacen, este grupo que nace dentro de una organización formal, una empresa, una industria, cualquier ámbito laboral, y se van creando grupos de acuerdo a intereses. Bueno, acá ya se los empieza a reconocer como tal. Vamos a ver, entonces, Mary Parker Follett. A ver, vamos aquí. Mary Parker Follett nació en Quincy, Massachusetts, cerca de Boston, el 3 de septiembre de 1868 y murió el 18 de diciembre de 1933 en Boston, Massachusetts. Mary Parker Follett fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la administración. Trabajó como teórica de la administración y la política, introduciendo frases como resolución de conflictos, poder y autoridad y la labor del liderazgo. Parker Follett es considerada en la Escuela de las Relaciones Humanas como una de las precursoras más importantes del pensamiento administrativo. Entre las principales aportaciones de Mary Parker Follett se encuentran la respuesta circular y el conflicto constructivo. En la respuesta circular afirma que las relaciones se modifican según el comportamiento de cómo una persona responde a lo que hace la otra, pero no de una forma puntual o lineal. La respuesta de una parte provoca la de otra, y así sucesivamente. La ausencia de respuesta también forma parte de la cadena, pero además ese intercambio de reacciones comportamentales es la relación entre las partes. En el conflicto constructivo existe la diferencia de opiniones. Es un asunto radicalmente interactivo que implica el complejo ámbito de los deseos de los implicados y puede ser gestionado de forma constructiva. En las alternativas de solución al conflicto se encuentra la dominación, y como forma de resolución de conflicto está clara. Es la imposición de los deseos propios que puede generar posible éxito a corto plazo y fracaso probable a medio o largo plazo. El modo tradicional de afrontarlo es desde la perspectiva de la dominación, ya sea tratando de dominar al otro o de evitar ser dominado por él o de diferir a un momento posterior el dominio sobre el otro que actualmente no se puede ejercer. Follett, que es un medio alternativo para solucionar conflictos a través del cual las partes resuelven por sí mismas y mediante el acuerdo un conflicto jurídico con la intervención o colaboración de un tercero. Y la integración es cuando dos deseos son integrados. Ello significa que se ha encontrado una solución en la cual tienen cabida ambos deseos, que ninguna parte ha tenido que sacrificar nada. Follett ocupó los términos poder con y poder sobre. Esto con el fin de diferenciar la toma de decisiones participativa del uso del poder, utilizando de esta manera las expresiones poder con y poder sobre. La naturaleza de interacción de las relaciones humanas implica que quienes están arriba y abajo en la jerarquía se influyen unos a otros simultánea y constantemente. El jefe y los trabajadores comparten una dependencia mutua. Entonces,
Tratar de controlar o ejercer poder sobre otros sin entender esa reciprocidad ha llevado a consecuencias desastrosas. Por lo tanto, la labor del directivo apunta a construir relaciones en las que los operarios se vean a sí mismos trabajando con el jefe más que trabajando para el jefe. Propuso también las formas de trabajo en funciones cruzadas, es decir, que miembros de distintos departamentos colaboran en equipos multidisciplinarios para cumplir de esta manera con los proyectos de dicha empresa. Follett afirmaba que si los trabajadores poseían conocimientos pertinentes, entonces deberían de llevar a cabo el control del proceso del trabajo. Y los gerentes deberían comportarse como instructores y facilitadores, no como vigilantes ni supervisores. Como conclusión de las aportaciones y principios de Mary Parker, nos indica que no hay forma única para resolver problemas en la administración y en que cada caso se presenta diferentes maneras de llegar a una solución, ya que a medida que se perfecciona el proceso del trabajo, el control se hace menos personal y se enfoca más a los resultados. Bien. Bueno, a ver, ¿qué les parece Mary Parker Follett? Aportes principales que hace ella. La respuesta circular. La respuesta circular, sí. Está muy bueno. ¿Qué más? Y el conflicto constructivo. Exactamente, ella como por ahí los divide, ¿no? Los tipos de conflicto y pone cada situación de acuerdo si se llega a un acuerdo entre las partes, si tiene que mediar un tercero, o si hay algo, digamos, que no se puede solucionar, cómo lo divide. Después los conceptos de autoridad y poder, que ella empieza ya a introducir esos conceptos y como un poco a cuidar esos conceptos, a que se los miren, poder con, donde están todos juntos, y poder sobre, donde hay una persona que ejerce poder sobre otra. Miren el cambio, ¿no? Que de la mirada de ella, y estamos hablando que ella es más o menos también de la época de Taylor, Fayol, Ford, si bien es un poco más joven que ellos, pero no mucho, pero también, digamos, ella ya empezó en esa época a hacer estos estudios. Ya empezó a mirar la parte humana. Y bueno, a partir de acá es como que ya hay un cambio bastante importante en cómo mirar a las empresas. Es increíble, ¿no? Si ustedes empiezan a analizar todo y a ver todo, como 100 años antes se inventaba la máquina de vapor. Se empezó a desarrollar la industria y empezaron a aparecer estos personajes con todas estas inquietudes y estas, digamos, cómo empezaron a mirar la industria, a mirar la evolución, y cada uno con su punto de vista, cómo fue impactando, y todo eso nos va armando a lo que somos hoy, a lo que es hoy la vida laboral, bueno, tantas bibliografías, tantos métodos y tantas formas de trabajar, ¿no? Que nació de acá, de esto. Por eso es súper importante conocer esta historia y entender de dónde nace, cuál fue el origen, qué fue pasando en el medio, como para entender un poco por qué hoy vivimos en el mundo que estamos viviendo. Bueno, vamos a ver a Bernard Chestnut. Él también viene con una mirada bien humanista, y él es el primero que empieza a hablar de la organización informal como algo positivo, como algo, como que le empieza a mirar el lado bueno de esto. Hasta antes de él se lo miraba como que, uy, ¿qué pasa? No lo veían como algo positivo. Y él empieza a hablar y a dar conceptos sobre los beneficios que tienen, la necesidad de las personas de sentirse parte de un grupo, de sentirse contenidos. Y bueno, y después de Bernard vamos a ver Elton Mayo, que Elton Mayo ya se enfoca bien en él hace estudios, que vamos a ver los experimentos que él hace, las conclusiones.
Así que bueno, como para entender que estamos llegando, uy, perdón, así, voy a poner esto. Chester Bernard. Buenos días, esta vez hablaremos de Chester Bernard. Pues bien, todos nos preguntaremos quién es Bernard. Chester Bernard fue un ejecutivo empresario, administrador público y destacado economista estadounidense, autor de trabajos pioneros en la teoría de la administración y en el estudio de las organizaciones. Nació el 7 de noviembre de 1886 en Massachusetts, Estados Unidos. Falleció el 7 de junio de 1961 en Nueva York. Es uno de los fundadores de la teoría de la organización. Chester Bernard se destacó por su teoría de la cooperación, el concepto de la organización informal, su teoría de la aceptación de la autoridad. Por sus ideas, se ubica dentro de un par de vertientes del pensamiento administrativo, la escuela estructuralista y la escuela de las relaciones humanas. Además, sus posturas hacen parte de la llamada teoría del comportamiento organizacional. Desde la teoría de cooperación, fundamenta su teoría en la cooperación de los diferentes actores hacia los objetivos que plantea la organización. La cooperación que plantea Bernard tiene como propósito la unidad de los diferentes actores que influyen en la organización. Para ello plantea que los diferentes fines de la empresa deben prevalecer por encima de cualquier interés particular. La organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas en donde los directivos juegan un papel fundamental. Los ejecutivos, para mantener el funcionamiento de la organización, tienen funciones específicas. Una de las funciones específicas es mantener la comunicación dentro de la organización. Otra, el ejecutivo debe buscar adherir a miembros de la empresa en la cooperación de los objetivos de la organización, formulación de propósitos y objetivos. Desde la organización informal, reconoce la necesidad de la organización informal, ya que al momento de relacionarse con las demás personas, desde una base personal, las acciones tienden a realizarse de una forma sistemática y organizada. Para Bernard, la organización informal no es un inconveniente para la organización como lo sostenían antecesores, por el contrario, es un aspecto de notar de característica vital, la importancia de la necesidad que tienen todas las personas de actuar en libertad de ejercer su propia elección. Desde su teoría de la autoridad es un fenómeno físico que lleva a la subordinación a tomar la decisión de aceptar o rechazar las órdenes que imparten el superior. Bernard distingue 4 formas de autoridad: autoridad objetiva, autoridad subjetiva, autoridad de posición, autoridad de dirección. Desde la autoridad objetiva tienen el propósito individual de respetar al jefe por sí mismo o por su posición. Desde la autoridad subjetiva dependen de cómo interpretan las personas una orden. Desde la autoridad de posición, en el que posee el sujeto solo por razón del que la ventaja del supuesto. En este sentido se identifica con el poder legítimo que viene definido desde la organización. Desde la autoridad de dirección es el que atribuye a ciertos hombres por su capacidad y conocimiento de inteligencia. Bernard atribuye una gran importancia a la comunicación, ya que si las órdenes no llegan a los subordinados de una forma adecuada, el proceso organizacional se verá afectado. Pues bien, eso es todo de Chester Bernard. Muchas Bueno, gracias. a ver, Chester Bernard, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Principales aportes de Bernard. A ver. Teoría de la cooperación. ¿A qué se refería la teoría de la cooperación?
cuando él habla sobre la importancia del trabajo en equipo, de la cooperación. Sí, lo escucharon, ¿no? O si no, ¿qué otra cosa así importante podrían destacar o algo que les haya llamado la atención? La teoría de la autoridad. Autoridad, sí. ¿Se acuerdan que cuando cuando vimos autoridad y vimos los diferentes tipos de autoridad y cómo también él dice que podría estar, digamos, un subordinado puede negarse a la autoridad, que también lo habíamos visto, digamos, ya desde acá ya se planteaban esas situaciones. La teoría de la autoridad, las organizaciones informales, también hay la importancia de la organización informal, de cómo las personas necesitan sentirse, pertenecer a un grupo, sentirse como, nada, como ser parte del grupo. ¿Qué más notaron así como importante de Bernard? La necesidad por ahí de que las metas sean las mismas, ¿no? De que las personas encuentren un lugar, un propósito dentro de la organización, que se puedan desarrollar. Entonces, al crecer las personas, crece la organización. Eso también fue creo que uno de los aportes principales que da Bernard. Cuando hablamos en el capítulo que hablamos de autoridad y poder, y que vemos los diferentes tipos de liderazgos, los diferentes tipos de gerentes, yo ahí lo mencioné a Bernard y puse ahí había unos cuadritos, como para que sepan, digamos, que a él después fue un referente en cuanto a eso, ¿no? A los tipos de dirección que existen. Bien. Vamos a ver ahora. Empezamos con la escuela conductista y de las relaciones humanas. Fíjense cómo va transcurriendo. También esto es importante, ¿no? Hacer todo el caminito, que ustedes vayan armando toda la historia, lo que sucedía antes de la Revolución Industrial, cómo estaban organizadas las sociedades, la industria, cómo era el comercio, qué pasó cuando apareció la primera Revolución Industrial en los primeros 100 años, después cuando viene la segunda etapa de la Revolución Industrial y aparecen las primeras de la escuela de la ciencia, de la administración científica, lo que va sucediendo, después aparece la escuela clásica, lo que sucede con la escuela clásica, es como que está bueno que vayan a ir viendo cómo cada personaje va añadiendo algo y va mejorando lo que fue sucediendo y se va dando toda esta evolución hasta llegar a lo que somos hoy. Y acá vamos a ver a Elton Mayo, que digamos, él hace un descubrimiento, es como que, nada, ellos hacen un experimento con personas en una industria y esperando obtener unos resultados. Y se encuentran con otros resultados, y esos resultados son los que cambian totalmente la mirada de lo que venía hasta el momento, que era como muy dura, muy de ciertos factores, y acá a partir de estos experimentos y de los enunciados que hace Elton Mayo, es como aparece en la escuela de la psicología, aparece el concepto de motivación, y empiezan los pensadores como Maslow. ¿Cómo cambia? Esta es como que otra, a raíz de estos descubrimientos, cambia totalmente la mirada que se venía hasta el momento. Así que bueno, vamos a ver el video de Mayo para que ustedes entiendan a lo que yo me estoy refiriendo.
Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas en el mundo de la administración de empresas. Él es conocido por sus estudios del comportamiento organizacional en la planta de Hawthorne. A través de sus diferentes estudios llegó a la conclusión que la modificación de la iluminación de los ambientes de trabajo, así como la reducción de las jornadas de trabajo o la modificación de los tiempos de descanso o como la aplicación de variantes en los sistemas de pagos o incentivos no explicaban el nivel de productividad de los empleados. Entonces llegaron a una conclusión, siendo que son otros los factores los que están directamente relacionados al nivel de productividad de cualquier colaborador. La idea principal del sociólogo es modificar la teoría mecánica del comportamiento organizacional y sustituirlo por uno que considere los sentimientos, las actitudes y los aspectos motivacionales del recurso humano. Todo ello es conocido como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanista de la administración. Elton Mayo era de la religión cristiana y todos sus trabajos se iniciaron aplicándose en las iglesias y posteriormente fueron aplicados en los hogares y también en los trabajos. Elton Mayo afirmaba que el hombre no es una máquina como es considerado en otras teorías administrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas. Elton Mayo nació en Australia en el año 1880, siendo un sociólogo industrial especializado en la teoría organizacional y las relaciones humanas. Él estudió medicina en la Universidad de Adelaida, Australia. Luego, en 1907, regresa a la universidad para estudiar psicología y filosofía. Se graduó con honores y luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Queensland. Más tarde fue profesor en Norteamérica en la Universidad de Pensilvania y en la Harvard Business School. Sería justamente en Harvard, en el Departamento de Investigación Industrial que creó, en donde profundizaría sus estudios en el comportamiento del trabajador. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. En 1927, en Western Electric Company, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, y sus colaboradores realizaron estudios en la planta de Hawthorne, cerca de Chicago, acerca del impacto que puede tener las características físicas del ambiente de trabajo en el colaborador. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. En los primeros estudios, los investigadores dividieron al personal en grupos experimentales que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación y en grupos de control cuya iluminación permanecía constante durante los experimentos. Los resultados fueron ambiguos. Cuando se incrementaba la iluminación en los grupos experimentales, la productividad tendía a incrementarse según lo previsto, aunque los aumentos no eran uniformes. Pero la productividad tendía a seguir incrementándose cuando empeoraba las condiciones de iluminación. Y para complicar aún más las cosas, la producción de los grupos de control también tendían a mejorar, pese a que no se había hecho ningún cambio en la iluminación de estos grupos. Era evidente que alguna otra cosa, además de la iluminación, estaba influyendo en el desempeño de los trabajadores. En un nuevo experimento, un pequeño grupo de trabajadores fue puesto en un cuarto separado y se manipuló algunas variables. Se aumentaron los sueldos, se introdujeron periodos de descanso de diversa duración, la jornada y la semana laboral fueron acortadas. Los investigadores, que ahora fingían ser supervisores, también permitieron a los grupos escoger sus periodos de descanso y opinar en otros cambios propuestos.
De nuevo, los resultados fueron ambiguos. El desempeño tendía a aumentar con el tiempo, pero crecía y disminuía de manera no uniforme. En estos experimentos y en otros posteriores, Mayo y sus colegas decidieron que los incentivos económicos, cuando se ofrecían, no eran la causa de los incrementos de la productividad. Pensaban que una compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos. Como habían sido seleccionados para recibir atención especial, los grupos experimentales y de control adquirieron una motivación grupal que los motivaba para mejorar su desempeño en el trabajo. La simpática supervisión había reforzado aún más la intensidad de la motivación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados pondrían más empeño en el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores les prestan mayor atención especial. Este fenómeno recibió después el nombre del efecto Hofstede. Los investigadores también concluyeron que los grupos informales de trabajo en el ambiente social del personal también tienen gran influencia en la productividad. Muchos de los empleados consideraban su trabajo como aburrido y sin sentido, pero sus relaciones de amistad con los compañeros de trabajo le daban un poco más de sentido a su vida laboral. Las conclusiones de Mayo fueron que la conducta y los sentimientos estaban relacionados muy de cerca, que las influencias del grupo afectaban de manera significativa el comportamiento individual, que las normas de grupo establecían la productividad individual del trabajador y que el dinero era un factor menos importante para determinar la productividad que los sentimientos y la seguridad de grupo. Estas conclusiones llevaron a un nuevo enfoque humano en el funcionamiento de las organizaciones y el logro de sus metas. Mayo y los teóricos de las relaciones humanas introdujeron el concepto de hombre social, motivado por el deseo de establecer relaciones con los demás. Algunos estudiosos de la conducta, entre ellos Maslow y McGregor, sostuvieron que el concepto de hombre que se autorrealiza explica de mejor manera la motivación del hombre. Entonces, podríamos resumir los grandes aportes de Elton Mayo en los siguientes puntos. En primer lugar, él consideraba que la productividad del trabajador dependía de su capacidad fisiológica. Sin embargo, también dependía de las normas sociales y de la expectativa que lo rodeaba. En segundo lugar, él consideraba que el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el comportamiento de grupo. En tercer lugar, Elton Mayo notó que los trabajadores que producían por encima o por debajo de las normas sociales perdían el respeto de sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, su rendimiento estaba influenciado por estándares sociales. En cuarto lugar, las empresas pasaron a ser una organización social integrada por grupos sociales informales, los cuales muchas veces no encajan en la estructura organizacional formal de la empresa. En quinto lugar, Elton Mayo consideró que se debe tomar en cuenta al trabajador en la toma de decisiones, principalmente porque eso afectaba sus relaciones humanas. En sexto lugar, Elton Mayo consideró que a mayor interacción del trabajador, mayor será su productividad. En séptimo lugar, a través de su experimento, él notó que todo cambio en la organización va a afectar el rendimiento del trabajador. Y en último lugar, él consideró que todo trabajador feliz va a ser mucho más productivo en la empresa. Elton Mayo murió en el año 1949, a la edad de 69 años. Sin embargo, sus estudios son de gran vigencia actualmente, principalmente en el análisis de los individuos, de los grupos, de las organizaciones y de las comunidades. Pues bien, amigos, esta es la vida de Elton Mayo y sus grandes aportes. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Bueno, a ver, ¿qué opinan de Mayo y de sus experimentos? A ver, ¿qué entendieron? ¿Qué es lo que fue a buscar Mayo con sus experimentos? ¿Y qué encontró? A ver. ¿En qué consistieron los experimentos que él hizo? Profe, experimentó con distintas condiciones de trabajo, como por ejemplo con la iluminación, con jornadas más cortas y otros factores, y se dio cuenta que en realidad no influía tanto como las condiciones sociopsicológicas de las personas. Digamos, los grupos informales, o si la persona estaba feliz
si sus supervisores se preocupaban por él, eso influía mucho más que las otras condiciones o el dinero. Bien, correcto. Sí, fíjense que empezaron a aumentar la luz o disminuir la luz y vieron que era indistinto, que la productividad aumentaba igual. Entonces dijeron, bueno, entonces no está atado a la iluminación. O sea, pero fíjense, ¿no? Cómo ellos tenían sus creencias, partieron de ciertas creencias, pensando que las condiciones físicas del lugar era lo que impactaba en la productividad de las personas. Y por eso fue que primero tomaron la iluminación, después los dividieron en grupos, y a un grupo le fueron cambiando los turnos de descanso, los días que trabajaban, y a otro grupo no, y vieron que los dos grupos a largo plazo aumentaban la productividad. Cuando por ahí ellos lo que esperaban era que al grupo que le daban más descanso aumentara su productividad, o al grupo que por ahí tenía jornadas de trabajo más cortas o descansos los fines de semana, aumentaron su productividad, y no, vieron que el otro grupo que no hacía nada también aumentó su productividad. Entonces ahí es cuando ellos se empiezan a replantear qué pasaba y empiezan a hacer este link con la parte socioemocional y del grupo, y de compartir, de pertenecer y de sentirse observados, sentirse parte. Y fíjense cómo ellos fueron a buscar unas soluciones o unas respuestas y se encontraron con algo totalmente distinto. Y de ahí vienen estos postulados que hace Elton Mayo, que están descritos ahí al final, que son súper importantes y son el puntapié inicial para que de ahí aparezca la teoría de la motivación. Que la teoría de la motivación habla de que no a todas las personas le motivan las mismas cosas. Por eso hay diferentes tipos de teorías. Y que bueno, son estudiadas, también tienen su historia. Primero aparece Maslow, estudiando la pirámide de la motivación, cuestiones más físicas, y después, bueno, aparecen otros tipos de teorías. Pero como que esto fue el puntapié inicial. Por eso Mayo es considerado como uno de los precursores en esta escuela de las relaciones humanas. Bien, ¿algo más que hayan visto que les haya llamado la atención en Mayo? No sé si habían escuchado ya de este experimento. Por ahí varias bibliografías lo nombran y como que se cuenta mucho, o por ahí se utiliza también, bueno, en algunos aspectos de la vida industrial también se utiliza, porque ellos fueron a buscar unos resultados y se encontraron otros. ¿No habían escuchado nunca de esto? No, profe. No. Bueno, después de esto viene la escuela de la psicología, pero esta la vamos a ver la clase que viene. Vamos a hablar de la escuela de la psicología. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. ¿Pusieron el presente? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya lo pusieron? Bien, bueno. Todavía no, profe, así que no me lo saque. No, hasta las 2:30 me parece que está. No se olviden de poner el presente. Y ya está subida esta info, así que si quieren la pueden encontrar en la UB. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Que tengan buena semana. Chao, profe, gracias. Igualmente. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, chao.